Instituto Bíblico, Misión de la Iglesia del Señor. Promesas, Padre. En esta hora te pido, Señor amado, que usted tome dominio de nuestra mente, Señor amado, para poder recordar cada palabra, Señor amado, aprendida, Señor amado, para ponerla en obra, Padre Celestial. En especialmente, bendito Dios, que tome dominio también del profesor, Padre Celestial, que ponga palabras, Señor amado, adecuadas en su boca, Señor amado, para poder entenderle, Señor amado, porque es lo que nos insta, Señor amado, en estas clases, Señor amado, a aprender de sus palabras, de sus caminos, bendito Dios, porque en esta vida es pasajera, Padre Celestial, y lo que venimos a buscar, bendito Dios, es a buscar su presencia también, Señor bendito, de conocerle, de tener comunión, Padre amado. Te damos las gracias, Señor amado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, la clase de hoy día va a comenzar en Mateo capítulo 5, versículo 17, y ese precisamente va a ser el versículo clave de la clase de hoy, ya que es donde quedamos, ¿cierto? Alcanzamos a ver del Sermón del Monte las bienaventuranzas y la influencia, ¿cierto?, del cristiano como sal y como luz del mundo. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la ley moral de Dios, ¿cierto?, la ley mosaica. Y el versículo, disculpe que voy a silenciar a algunos hermanos, por si acaso. Ahí después cuando si ustedes quieren hablar, creo que hay un método para hablar que es mucho más rápido, para los que están con computador, que es apretar la barra espaciadora cuando quieran hablar y después sueltan. Lo mantienen apretado para hablar y después sueltan. Entonces el versículo clave de la clase de hoy está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Y voy a dar lectura al versículo en el nombre del Señor. Dice, Jesús y la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ya? Y esto es un versículo bastante controversial, sobre todo en aquel tiempo, ya porque como ya hemos visto en los... Dios le bendiga, hermana Mary. Como ya hemos visto, ¿verdad?, en los contextos, en otras clases, ¿cierto?, quién imperaba o quién reunía, ¿cierto?, las características de líderes en aquellos tiempos, que eran los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos. Eran personas muy apegadas, ¿cierto?, a la ley, ¿ya? Pero eran tan apegados que esto llegaba a significar, digamos, un legalismo, que es un extremo de seguidores de la ley, digamos. Lo que... Perdón, mi teléfono encendido. Se dice, hermanos, que existen los dos extremos, digamos. Los dos extremos de la ley son malos. Es decir, aquellos que son tan apegados que pierden la visión del verdadero espíritu de la ley, siendo tan apegados, son considerados legalistas. ¿Ya? Y en este sentido los fariseos eran legalistas. ¿Ya? Tanto así que ellos incluso ponían de sus normas para intentar cumplir la ley. Y el otro extremo es de liberalismo. Por lo tanto, en nuestras iglesias estos dos extremos pueden ser malos, perjudiciales. Porque si yo como líder, como autoridad, pretendo cumplir la ley del Señor, agregándole además normas mías para parecer, o que me parezcan a mí que lo podemos hacer mejor, y le sigo agregando más normas, difíciles de cumplir incluso, puedo estar cayendo en un legalismo. ¿Ya? En cambio, si yo soy autoridad y a lo mejor puedo decir, no, pero es que esta norma o lo que aparece en la Biblia para mí es muy estricto, la voy a suavizar un poco, voy a ser un poco más permisivo y voy a autorizar
como quieran ser nomás, como quieran venir, como quieran participar los hermanos en la iglesia, también es un extremo malo, porque eso es liberalismo, ¿ya? O libertinaje, ¿ya? Esos son los dos extremos del cumplimiento de la ley. Y en este caso, el Señor dice que Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, ¿ya? Y eso era lo que principalmente los fariseos le sacaban en cara constantemente, ya lo hemos visto, ¿cierto? En las clases anteriores, de que los fariseos constantemente le recriminaban al Señor de que tanto él o los discípulos no cumplían con la ley, entre comillas, según ellos, pero como ya vimos, ellos le hacían más caso o obedecían más la tradición de los ancianos, ¿ya? Como ya lo vimos, por ejemplo, en casos como el lavamiento de las manos, el rescatar o tomar con la mano, ¿cierto? El trigo, ¿cierto? Cuando iban caminando, el respetar o no respetar el día sábado, ¿ya? El día de reposo. Entonces, todas esas cosas, el Señor dice que Él no vino para abrogar la ley, entonces eso para ellos no les calzaba, no les cuadraba, pero en definitiva, el Señor lo que viene a cumplir es el espíritu de la ley misma, lo que Dios quería, ¿cierto? Como ley, no lo que el hombre finalmente llegó a interpretar como ley, ¿ya? Es por eso que vimos, ¿cierto?, que habían leyes que, por ejemplo, el Señor con tanta autoridad eh, les explica y les dice, ¿cierto? Oíste que fue dicho a los antiguos, por ejemplo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, con esa autoridad el Señor pasa por encima, no que pase por encima, sino que su autoridad es mayor, ¿cierto?, que lo que ellos habían oído, ¿cierto?, de Moisés. Y eso tiene que haber sido fuerte también para ellos, ¿cierto?, porque declaraban la autoridad del Señor. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener claro, el Señor no vino para destruir la ley. Ahora estamos hablando de ¿cuál ley? De la ley moral del Señor, principalmente lo que está en los 10 mandamientos. De hecho, el Señor resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos, ¿verdad? Y lo resume completamente en amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu alma. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se fijan en los 10 mandamientos, ahí están resumidos los primeros mandamientos. Tienen que ver con amar a Dios, ¿cierto? Con no usar el nombre de Dios en vano, no te harás ídolos, en fin, ¿ya? Esos son los primeros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Y lo otro, ¿cierto? Amar a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no mentirás, no codiciarás, en fin. O sea, el Señor no vino a abrogar la ley, vino para cumplirla, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que el Señor no vino a cumplir al pie de la letra? Es esta tradición de ancianos que no era agregada por Dios, no fue dada por Dios, sino que fue agregada por los hombres, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Después, hermanos, habla el Señor acerca del enojo, ¿ya? En Mateo 5, 21 hasta el 25. Si alguien lo puede leer, por favor, hermano Hugo, ¿está con Biblia usted ahí? Mateo 5, del 21 al 25, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero en un momento que lo tengo en la compu, entonces, infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25. ¿Sí? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Amén. El Señor entonces en este pasaje, en esta parte del Sermón del Monte, se refiere acerca de la ira principalmente, ¿cierto? Del enojo. Y una de las cosas que el Señor enseña en estos pasajes, ¿cierto? No solamente a detenernos, a refrenar nuestra ira, ¿cierto? Sino que también habla de la reconciliación. Una de las cosas, ¿cierto?, que el Señor habla es que no debemos airarnos a tal punto, ¿cierto?, de insultar, de ofender, porque pone ese pecado, ¿cierto?, al nivel de aquel que comete homicidio. ¿Ya? Porque el Señor parte diciendo, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, o sea, está poniendo al nivel de matar a alguien, ¿cierto? El llegar a ofender con ira, ¿cierto? Al yo airarme en mi corazón y llegar a ofender a otro, ¿ya? Pero el Señor nos llama a refrenarnos en esta ira, pero también nos llama a reconciliarnos, estar reconciliados. Y al parecer el Señor espera, ¿cierto?, que nosotros nos mantengamos reconciliados, sobre todo con los que nos rodean, nuestros hermanos, ¿cierto?, nuestros hermanos en Cristo, ya, sobre todo porque habla, ¿cierto? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, nos llama a, ojalá, estar siempre reconciliados con nuestro hermano, ¿ya? Y de hecho hay algo puntual, ¿cierto? Que ya lo comentamos aquí, ¿cierto? Porque dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, aquí hay una doble enseñanza, ¿cierto? El Señor primero quiere que nosotros estemos reconciliados, ¿cierto? Refrenemos nuestra ira, estemos reconciliados ya con nuestro hermano y con eso podemos tener reconciliación con el Padre. O sea, no estar reconciliado con nuestro hermano podría significar, ¿cierto?, un obstáculo para estar o para tener una comunión con nuestro Dios. Porque ¿qué representa la ofrenda si no es eso? Sino que es adoración, es comunión con el Señor, ¿cierto? Es agradecimiento, es acción de gracia. Entonces, nos dice que antes de ofrendar, antes de tener esta comunión con el Señor, debemos estar reconciliados con nuestro hermano. ¿Ya? Así lo menciona su palabra. Entonces, es importantísimo de que nazca en nosotros, ¿cierto?, la reconciliación con nuestros hermanos. Dios le bendiga, hermanos, que se agregaron ahora a la clase. Más adelante, el Señor entrega enseñanzas acerca del adulterio. Y le voy a pedir a... ¿Quién puede leer? Que se escuche claro, hermano Rolando. ¿Puede leer usted, por favor? Creo que se escucha más clarito. ¿Desde dónde? Desde 5:27 hasta el 30. Ya. Dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Por tanto, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que te sea que cada uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Entonces el Señor está también haciendo referencia a el séptimo mandamiento, ¿cierto?, de no cometer adulterio, ¿ya? Y que tenía, obviamente, aún tiene el propósito de mantener el matrimonio, ¿ya? Y eso nos da la importancia, ¿cierto?, que tiene el matrimonio y que debe tener el matrimonio no solamente, ¿cierto?, en la sociedad, sino que también en la iglesia, ¿ya? Matrimonios sanos, ¿ya? Familias sanas van a generar, obviamente, iglesias sanas, ¿ya? Y con mayor razón hacia la sociedad. Lo que hoy día nosotros vemos como sociedad, ¿cierto?, que está tan denigrada, también tiene que ver con una denigración del matrimonio, ¿ya? Hoy en día hay más divorcios que matrimonios, y eso es una realidad, digamos. Pero quizás no tiene que ver tanto con los matrimonios, sino que también, perdón, con los divorcios, sino que también con un mal mirar el matrimonio. Hoy día los jóvenes prácticamente no quieren casarse, digamos, o no quieren, o lo retrasan demasiado, ¿cierto? Entonces, eso constituye bastantes complicaciones, digamos, en el punto de vista de la familia, hijos, ¿cierto?, nacidos fuera de matrimonio, eh, deficiencias en la crianza, hijos que no se crían con ambos padres, y ahí viene un sinfín, una cadena de problemáticas sociales bien complejas, porque no hay una autoridad en el hogar, ¿cierto? No hay una visión paterna de los hijos. Por lo tanto, a veces las mamás, por tratar de dar lo que no tienen, ¿cierto?, esa figura paterna, son un poco displicentes con la crianza y, en fin, son un poco malcriadoras, por así decirlo, ¿cierto?, para tratar de compensar esa figura que no está, y así, ¿verdad?, va y va, no hay visión de autoridad en los jóvenes. Si se fijan, digamos, lo que yo estoy mencionando es una cadena ya de consecuencias de que el matrimonio no se ha mirado con la santidad y con la importancia que Cristo le da, ¿ya? Así que eso tiene mucha importancia, mucha relevancia, ¿cierto? Y es por ello que el Señor hace hincapié en el adulterio, porque lo hace para proteger el matrimonio, ¿ya? Todos entendemos, ¿cierto?, qué es lo que significa el adulterio. Luego el Señor plantea la necesidad de ejercer un vigoroso dominio propio sobre los deseos pecaminosos, ¿ya? Y aquí el Señor está hablando sobre nuestro dominio propio acerca de las cosas que nos pueden o nos son ocasión de caer, dice, ¿ya? La verdad es que cuando el Señor dice, ¿cierto?, que si mi ojo derecho me es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, ¿ya? Y comienza el Señor hablando, ¿cierto?, del ojo, porque en lo que nosotros vemos o ponemos nuestra mirada, ¿cierto?, también es ocasión de caer. Y aquí está, ¿cierto?, las miradas tendenciosas o con intenciones, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que hoy día, ¿cierto?, hay un flagelo que atraviesa incluso las iglesias, ¿cierto?, y que tiene que ver con la pornografía, por ejemplo, ¿ya? Y hay toda una discusión. Muchas veces yo he visto artículos de teólogos o críticos que tratan de buscarle el lado bueno a ello, ¿cierto?, a la pornografía. De hecho, hoy día creo que había un artículo en un diario tratando de buscarle el lado positivo a la pornografía, pero en definitiva eso es o fornicar o adulterar derechamente de acuerdo a los parámetros que el Señor está estableciendo aquí. Recordemos que el Señor subió los parámetros, ¿cierto? Ya no es solamente cometer el adulterio en sí mismo, sino que es cometerlo desde mi corazón. Y eso el Señor ya lo está viendo, ¿ya? Y contra Él, digamos, no hay nada que pueda ocultarse. Entonces,
podemos a lo mejor nosotros pensar que lo estamos haciendo sin que nadie nos descubra, ¿cierto? Pero el Señor, no hay cosa que no podamos ocultarle, ¿ya? Entonces, lo que hace el Señor primero es proteger el matrimonio, ¿cierto? Con esta ley de no adulterar, pero lo eleva, ¿cierto? Eleva el estándar a tal punto de ni siquiera con nuestros ojos, dice, ¿cierto? Échalo de ti. No significa que nos vayamos a sacar un ojo, sino que el Señor le está dando la importancia, ¿ya? Lo grave que es. O sea, es tan grave que sería bueno que si lo estás haciendo te saque un ojo. A ese nivel el Señor, no es que lo vayamos a hacer, digamos. ¿Ya? Pero sí debemos tomar pasos drásticos para vencer la tentación, ¿ya? Y hay un montón, ¿cierto?, de enseñanzas acerca de la tentación, de cómo escapar de ella, ¿cierto? José es un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Génesis, José es un ejemplo de cómo librarse de la tentación. Recordemos que él en Egipto, ¿cierto?, fue tentado con la esposa de Potifar, ¿ya? Y dice la palabra del Señor que él temió de lo que pudiera pensar su jefe, su amo, pero también Jehová Dios en todo momento. Y dice la palabra del Señor que él huyó. Entonces, hay maneras, ¿cierto?, de abordar, si nosotros sabemos que estamos siendo tentados, ¿cierto? No vamos a profundizar mucho más sobre esto, hay materia más adelante que vamos a profundizar, pero solamente lo menciono como un ejemplo para leer, para estudiar, ¿cierto?, a José en el Antiguo Testamento. Y la palabra donde dice ocasión de caer, el original es escandalón, ¿ya? Escandalón, que significa y tiene algunos significados, como por ejemplo se refiere a un pozo cavado en un sendero y disimulado con una cubierta superficial. O sea, era un agujero que se tapaba con ramitas, ¿cierto?, con hojas, como una trampa para cazar animales, ¿ya? O también un palo de una red o trampa que, tocado por un animal, lo hace caer en ella. Otro significado es una piedra oculta en el camino, con lo cual uno puede tropezar, ¿ya? Y se emplea la expresión escándalo cuando uno tienta a otro a pecar. Por lo tanto, quiere decir hacer que tropiece o caiga uno, ¿ya? Entonces, como dice ahí, si tu mano derecha te es ocasión de caer o te provoca que caigas en aquel agujero, ¿cierto?, en aquella trampa, ¿cierto? Córtala y échala de ti, ¿ya? Ojalá en la próxima clase no aparezca ningún tuerto, no se vayan a cortar las manos tampoco. Te pueden decir, no, que el profe Nivini me dijo que... Ya, sigamos. Después hay dos versículos que son muy, muy controversiales en estos simples dos versículos, porque se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha analizado mucho estos dos versículos. Allá donde está la hermana Belén, su hermana que está a su lado, hermana Belén, se me olvida su nombre. ¿Sí? ¿Sí? Camila. Hermana Camila. Lean por favor los dos versículos, capítulo 5, 31 y 32, por favor. Amén. Dice así. También fue dicho a cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Yo les digo que ha sido bastante controversial, digamos, porque surge toda una inmensa discusión en cuanto al divorcio, y de hecho los fariseos también intentaron de hacer caer al Señor, digamos, con algunas preguntas. Mire, yo les voy a invitar que lean en San Mateo capítulo 19, 9, donde también hay una enseñanza acerca del divorcio. Y ahí, si ustedes se fijan, el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos
contestándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y ya comienzan, digamos, la pregunta tenía una mala intención de los fariseos de tentarle, de hacer caer, de que él se equivocara, como siempre lo estaban haciendo los fariseos, y encontrar algún defecto en él para desprestigiarlo. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7, dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque el Señor le contesta que se puede dar carta de divorcio, ¿ya? Pero ellos le dicen, pero ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el versículo 8 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, y más al principio no fue así. ¿Por qué habla de esto? Porque obviamente en el principio no era así, porque el divorcio no era parte del plan de Dios. El plan de Dios era el matrimonio, digamos. Y que obviamente empezaron a surgir problemas en cuanto a esto, y Moisés permitió, y esa es la palabra clave, por eso que el Señor le responde, permitió. Y los fariseos dicen que Moisés mandó, no es un mandamiento, es una exclusividad, ¿cierto? Que se dio Moisés, un permiso, digamos, a la ley para salvaguardar este problema, ¿cierto? Que podía surgir y que hoy día también puede surgir. Hay diferencias, ¿cierto? Muchas veces dentro de los matrimonios que hacen imposible la convivencia. Hoy día nosotros hemos visto, ¿cierto? Que hay violencia, hay incluso hasta feminicidio, ¿cierto? Y un montón de problemas más, ¿cierto? Que pueden surgir. Y de hecho, el Señor permite también, ¿cierto? Habla acerca de si hay fornicación en medio del matrimonio, ¿cierto? Es permitido dar carta de divorcio, ¿ya? Y por eso el Señor hace esta enseñanza. La verdad es que no es un tema fácil de abordar, es un tema bastante profundo, y que tanto como en otra clase lo vamos a profundizar, como también dentro de las lecciones del pastor Miguel Núñez también hay un énfasis larguísimo en cuanto a esto. El texto también hace una referencia breve en cuanto a estos pasajes, ¿ya? Yo les voy a leer algo de lo que menciona el texto. Por ejemplo, dice, algunos maestros judíos de la ley interpretaban este pasaje de modo que un varón podía disolver su matrimonio por casi puro capricho, ¿ya? Y Jesús señala que el vínculo matrimonial es permanente e indisoluble, salvo por caso de infidelidad de parte de un cónyuge. Si el marido despacha a su mujer inocente, los dos separados serían adúlteros si vuelven a casarse con otro, puesto que sigue en vigencia la antigua unión matrimonial. En definitiva, cuando el Señor le menciona y enseña en el capítulo 19 de que si el hombre da carta de divorcio a su mujer y su mujer se vuelve a casar y la vuelven a repudiar o queda viuda, él no puede volver a tomarla, pero él lo hace en el sentido de que él pueda cuidar o pensar bien lo que va a hacer antes de dar la primera carta, porque no va a poder volver con ella. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahí se ve el espíritu de lo que el Señor quiere decir nuevamente. Partimos hablando acerca del adulterio, aquí sigue hablando. El Señor lo que quiere hacer es proteger el matrimonio como algo sagrado, como lo que es, ¿ya? Como algo sagrado, como un vínculo especial. Sigamos. Después viene el tema de los juramentos. Hermana Nicole, ¿puede leer, por favor, del 33 al 37? Amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, y por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí. A ver, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede.
Ya, lo que quiere decir el último versículo, ¿cierto? Es que si nosotros vamos a decir que sí, sea sí sin la intermediación de un juramento. ¿Ya? Ahora, obviamente, si, no sé, si me toca en algún juicio, por ejemplo, que antiguamente se hacía jurar por la palabra, ¿cierto? Eso es porque uno tiene que cumplir, obviamente, a las autoridades, pero a lo que se refiere, digamos, esto es que, y el Señor hace referencia al mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ya? A eso hace referencia el Señor, aquel versículo, ¿cierto?, que está en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, si yo juro por Dios y no cumplo mi palabra, digamos, yo estoy tomando, incluso si yo llego a cumplir mi palabra, yo estoy poniendo el nombre del Señor y lo estoy sopesando con aquello que yo quiero cumplir. Le estoy mirando en menos, ¿cierto?, y no tomando el peso que el nombre del Señor tiene, que es un nombre sobre todo nombre. ¿Ya? No es cualquier cosa, es como cuando yo digo Diosito. Es un error que a lo mejor se cometía mucho, digamos, antes. Yo a lo mejor en más de una oportunidad sin saberlo, digamos, hasta que supe la importancia que tiene el nombre de Dios. ¿Ya? Y no es un nombre ni siquiera para disminuirlo a ese nivel de Diosito, ¿ya? Sino que es un Dios majestuoso, ¿ya? Creador del cielo y de la tierra. Entonces, bajarlo al nivel de un pequeño Dios, digamos, no es bueno, porque de partida no estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Ya? Y peor aún si nos ponemos a jurar o prometer el nombre de Dios, y peor aún si ni siquiera cumplimos eso. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? No es tan complejo. ¿Ya? Posteriormente viene el amor hacia los enemigos, y aquí viene, ¿cierto?, algo que es complejo, difícil de cumplir. No es fácil. Por eso cuando partimos el Sermón del Monte, dijimos que esto era algo imposible de cumplir, sobre todo si alguien pretende hacerlo con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo, ¿cierto?, en nosotros. Ya, porque aquí comienza, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y eso era la ley de Moisés antes, ¿ya? El ojo por ojo, ¿ya? Y diente por diente. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 21, del 23 al 25, eso existía. Si alguien lo puede leer, por favor. Hermana Catherine está más lejos, parece. ¿Alcanza, no? Ah, está ahí. Ya. ¿Puede leer, por favor, Éxodo 21? Amén. Del 23 al 25. Mas si hubiere muerto. Ah, que tiene el computador al lado. Ah, se nos va a complicar ahí entonces. Cambiemos de lector. Hermana Daniela, Agüero. Que se le repite, hermana Catherine. ¿Cuál era? Éxodo 21, 23, 25. 21, 23, 25. ¿Sí? Dice, más si ahora sí. Más si sobrevivieras por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a una mujer embarazada, ¿estoy bien o no? A ver, no estoy leyendo ya. Éxodo 21, del 23 al 25. Ah, sí, del 25. Sí, está bien. A una mujer embarazada y abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Así se instruye a los jueces que debían regirse. O sea, si había una acusación a alguna persona, se le va a acoplar a lo mejor, hermano Orlando. Entonces, si había alguna acusación sobre algo, el juez tenía que dirimir y decir ojo por ojo y diente por diente, ¿ya? Tal como dice aquí, quemadura por quemadura, herida por herida. Entonces era una ley bastante dura, pero el Señor vino a cambiar eso, ¿ya? En definitiva, el Señor vino a hablar acerca del amor al prójimo, acerca del perdón, ¿ya? Y esa es lo que el Señor hizo. Si Él se hubiera llevado por la misma ley, digamos, nosotros no habríamos tenido perdón del Señor, ¿cierto? Y se nos tendría que haber pagado con el mismo castigo, ¿cierto? O el mismo pecado que nosotros hemos cometido, ¿cierto? Pero el Señor vino a perdonarnos nuestros pecados, ¿cierto? Y a amarnos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos. Amar a nuestros prójimos, ¿ya? Se nos manda a amar a nuestros enemigos, bendecirles, devolver bien por mal. De hecho, la carta a los romanos habla de que nosotros debemos pagar el mal, debemos pagarlo con el bien, ¿ya? Y me parece que está en el capítulo 12, que debemos pagar las cosas que nos hagan mal, debemos pagarlas con bien. Y eso, si nosotros nos ponemos a reflexionar, cuesta que a alguien le hagan algo malo. Nosotros, ¿verdad? Lo primero que pensamos es la venganza o en cómo hacerlo, digamos, para que la otra persona me pague eso que me hizo, ¿ya? Pero el Señor nos llama a que incluso pongamos la otra mejilla, ¿ya? Ahora, ¿por qué tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos? Dice, Cristo menciona dos motivos. En primer lugar, Dios recomienda ese nivel de amor. No es una gran virtud amar a los que nos aman. O sea, si yo amo a los que son mis amigos, a los que me aman a mí, no tiene ninguna virtud, no hay ninguna gracia en eso. No hay ningún esfuerzo en eso. No es nada complejo. Yo amo a mi familia, amo a mis amigos, ¿cierto? Y eso no tiene nada de difícil, ¿ya? Pero difícil sería realmente aquellos que no son considerados mis amigos, de aquellos que a lo mejor han pensado mal de mí, han hablado mal de mí, han actuado mal contra mí a lo mejor. Amarles es complejo, pero se puede si nosotros, ¿cierto?, nos disponemos en las manos del Señor y que el Espíritu Santo haga un trabajo en nosotros, ¿ya? En eso sí hay virtud, ¿ya? Y en segundo lugar, debemos imitar a Dios. Para ser hijos de Dios debemos ser como nuestro Padre Celestial, el cual dispensa su bondad sobre los hombres sin prestar atención a la dignidad o gratitud de ellos. En este sentido podemos ser perfectos. ¿Te fijas lo que le decía yo? Finalmente el Señor vino a morir por nosotros sin que nosotros lo merezcamos, ¿ya? Siendo pecadores, ¿ya? Entonces esos dos motivos son principales para amar a nuestros enemigos. Primero, porque no tiene ningún sentido amar a los que me aman, ¿ya? No hay virtud en ello, no hay esfuerzo en ello, ¿ya? Pero sí hay esfuerzo en que yo ame a mi enemigo, yo lo bendiga, yo ore por él, ¿se fija? Y lo otro es que debemos ser como Dios. Él envió a su Hijo, ¿cierto?, por nosotros, por amor, ¿ya? Así nosotros también debiéramos amar a nuestros enemigos. Después vienen las observancias religiosas, que están desde el versículo 6 en adelante, ¿ya? Y parece que no vamos a alcanzar a terminar. Eso lo vamos a hacer. Nos fuimos en papa. Bien, desde el versículo 6 voy a leer. Jesús y la limosna dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Nuevamente el Señor, ¿cierto? Hablando acerca de la hipocresía, no ser como hipócritas, no ser como aquellos, ¿cierto? Y ya sabemos a quién se refiere el Señor. ¿Quién eran los hipócritas? ¿Cierto? Aquellos que daban limosna, y aquí el Señor ocupa una hipérbole. ¿Se acuerdan que hablamos que el Señor ocupaba ciertas estrategias de educación? Una de ellas era exagerar las cosas. Y aquí está exagerando en algo. El Señor está ocupando, ¿cierto? La ilustración de tocar trompeta. No significaba que los fariseos, ¿cierto?, ofrendaban o daban limosna y sacaban una trompeta y se ponían a tocar. No. Lo que está haciendo el Señor es exagerando la situación, ¿cierto?, para decir que ellos hacían alarde de su limosna, ¿cierto?, de su ofrenda. ¿Ya? Las principales obras de una vida religiosa eran, a los ojos de los judíos, la limosna, la oración y el ayuno. Esas eran las tres cosas principales que los fariseos hacían. Daban limosna, ayunaban, ¿cierto?, y oraban. Pero estas tres cosas los fariseos lo hacían no de corazón, sino para ser vistos. Oraban en voz alta, ¿cierto?, de pie, ¿cierto?, gritando. Ojalá todos lo vieran orando. Daban limosna, tocando trompeta, como dice el Señor. Y ayunaban también y ponían cara demacrado y con ceniza y hasta la ropa de ayuno ocupaban. Entonces, eso era algo que al Señor no le parecía bien porque era externo, era para que los vieran. Y eso nos deja también una enseñanza a nosotros. Muchas veces hacemos las cosas para que nos vean, ¿no? O asistimos a la iglesia para que nos vea el pastor, ¿cierto? No porque realmente necesitemos ir a la iglesia o porque queramos esa comunión con el Señor. Voy por cumplir, ¿ya? Y eso no es lo que el Señor quiere. Dios quiere, ¿cierto?, que le sirvamos de corazón, ¿ya? Él analiza, Él puede escudriñar nuestra vida, nuestro corazón. Y eso es lo que Él busca. Por eso que habla de adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Desde dentro, desde el corazón. Eso es lo que el Señor busca, no este tipo de fariseos, ¿ya?, que lo hacían externamente. ¿Ya? Y después viene Jesús y la oración. ¿Ya? Y aquí el Señor da una pauta de cómo orar, ¿cierto? Que está desde el versículo 5 al 15. Y la pauta, ¿cierto?, tiene un orden. No significa que nosotros tengamos que repetirlo o hacerlo siempre tal como el Señor lo dijo, ¿cierto? No es una repetición. De hecho, Él lo dice. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Vuelve a decir hipócritas. Entonces, hay algo que a Dios le desagrada y es la hipocresía, ¿ya? Y aquí lo deja en claro. O sea, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, ¿ya? El orar por ser visto a veces, ¿cierto?, se grita también en las oraciones muchas veces. Bien gritado, ojalá lo más fuerte, ¿ya? Pero eso no tiene mayor efecto que hacerlo despacio, digamos, o hacerlo con voz normal, digamos, ¿ya? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí también vemos, ¿cierto?, cómo el Señor está en los momentos, ¿cierto?, en nuestro altar, en el lugar de oración. Si yo estoy ahí, el Señor está viendo y escuchando nuestra oración. No hagáis semejantes a ellos, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Se fija
El Señor no quiere cosas así aprendidas, cosas... Hay gente que dice, es que yo no sé orar porque no recuerdan palabras o frases repetidas. El Señor quiere una oración sincera, ¿ya? Proveniente de un corazón sincero, lo que usted quiera entablar como conversación con el Señor, lo más original posible, ¿ya? Y eso le va a permitir a usted tener una comunicación fluida, porque se va a quitar esa preocupación de estar buscando la palabra, la frase repetida, ¿cierto? Sino que una comunicación fluida con el Padre. Y dentro de la estructura del Padre Nuestro, vamos a mencionar rápidamente, ¿cierto?, algunas cosas. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahora uno podría decir entonces, ¿para qué vamos a orar? Pero debe existir, si Él sabe, ¿cierto? El Señor sabe todas nuestras necesidades, pero es importantísimo que nosotros se las pidamos, porque eso nos hace depender de Él, nos hace solicitar del Señor, ¿cierto? Y reconocer que sin Él nada somos. Si yo anduviera por la vida sin tener que pedirle a Dios, ¿cierto? U orarle a Él y esperar solamente que me lleguen todas sus bendiciones, digamos que ahí no hay ninguna comunión. No hay ninguna comunicación con el Padre. El Señor, teniéndolo todo, ¿cierto?, necesitó orar. Todos los días se levantaba tempranamente, ¿cierto?, y visitaba las sinagogas. Y dentro del Padre Nuestro dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor parte glorificando a Dios, ¿ya? Adorándolo a Él, alabándolo a Él, y así uno debiera comenzar nuestras oraciones, exaltando a Dios. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ya? Hay todo un análisis detrás dentro de esta estructura, pero ahora vamos a mencionar algunas cosas solamente. ¿Ya? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí hay algo también muy, muy, muy importante. El Señor Jesucristo pidiendo que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. ¿Por qué le digo que es importante? Porque desde hace un tiempo a esta parte hay muchos ministerios que hablan acerca de una fe que se activa, una fe, ¿cierto?, poderosa, una fe, un montón de cosas aquí que allá, que poco menos tratan de decir que si usted tiene fe puede conseguir prácticamente lo que sea, ¿ya? Y que por ahí hace un tiempo atrás, a lo mejor los que son coristas habrán escuchado de una oración que fue bien polémica de una hermana española, que se llama, no recuerdo el nombre, si alguien me recuerda, que es joven, que canta ahora, no recuerdo el nombre. Pero estaban orando por otro cantante cristiano que estaba afectado de cáncer. Dentro de su oración, por ejemplo, decía, no aceptamos un no por respuesta. ¿Cierto? Oraba y declaraba, ¿cierto?, sanidad para aquella persona. Y no aceptamos un no por respuesta. Y eso... Cristian de Clario. Cristian de Clario. Entonces, ahí hay un error doctrinal, a lo mejor, no sé, ella puede cantar, no estoy diciendo que todo en su vida sea malo, pero ahí hubo un error doctrinal importante, ¿ya? Un error gravísimo porque eso no es fe. Que yo tenga fe no significa que yo voy a doblarle la mano a Dios en su voluntad, en lo que Él va a hacer. Fe significa que independiente de lo que suceda, yo voy a confiar que lo que Dios está haciendo está bien y es correcto. Porque sé que Dios y su voluntad, ¿cierto?, es buena, agradable y perfecta. ¿Te fijas? Pero no significa que yo diga, no, como mi fe es tan grande, no me va a pasar nada. En este tiempo de enfermedades, ¿cierto?, yo no me va a pasar absolutamente nada. No me voy a enfermar. No me va a dar el coronavirus, no sé. Eso, si fuera así,
Si fuera así, yo le diría a esas personas, ¿cierto? A aquellos ministerios, ¿cierto? A aquellos personas que hablan de esa manera, yo les pediría que fueran a ungir a los enfermos al hospital, sin protección. ¿Se fija? A ese nivel voy yo. ¿Ya? No debieran estar en la iglesia, sino que debieran estar instalados en los hospitales. ¿Ya? Porque por esa tremenda fe. Entonces, el Señor reconoce y Él pide que se haga la voluntad del Padre en el cielo como en la tierra. Y esa debe ser nuestra orientación en nuestras oraciones. ¿Ya? Y recordemos, la fe es confiar que no importa lo que suceda, Dios lo está haciendo, Dios tiene el control, Dios va a obrar. ¿Ya? Y en este caso también es así, en este tema de la enfermedad. Nosotros debemos ser prudentes, debemos protegernos, ¿cierto? Debemos orar antes de salir de nuestro hogar, ¿cierto? Orar en la noche, ¿cierto? Por el día siguiente, para que Dios nos proteja en nuestro trabajo, donde vayamos, ¿cierto? Pero aún así confiando que si sucede, bueno, será la voluntad de Dios. ¿Ya? Y confiado en Él, que Él también podrá salvarme por misericordia, ¿cierto? Si yo oro. Recordemos que el Señor tenía compasión de la gente. ¿Ya? Él sentía compasión, Él se entristecía también al ver el sufrimiento. Así que no crea, hermano, que el Señor no está mirando a la humanidad con compasión en este momento. ¿Ya? Porque efectivamente aquí hay un castigo de parte del Señor. Yo lo veo desde esa manera. ¿Ya? Pero que también Dios está usando esto, ¿ya? Para que su pueblo despierte, y eso es un hecho. ¿Ya? Y a nivel mundial, digamos, yo tengo hasta hace unos días, digamos, algunos parientes, ¿cierto? Ateos, se han gozado escuchando alabanzas que hemos compartido, por ejemplo, y que antes nunca habían pescado en su vida. Entonces, Dios algo está haciendo. ¿Ya? Algo está haciendo. Entonces, hay que seguir orando por eso. En el análisis de la oración, en el texto, para los que tienen el texto, hay un análisis profundo sobre cada parte de la estructura de la oración. ¿Ya? Desde la página 115 en adelante. ¿Ya? Así que no vamos a entrar mayormente en detalle sobre eso. Después viene el cómo ayunar, Jesús y el ayuno, y hay dos versículos, ¿cierto?, que el Señor enseña ahí, que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno debe ser algo que uno debiera guardar entre uno y su familia, su esposa, ¿ya? Pero no para anunciar a todo el mundo que estoy haciendo ayuno, ¿ya? Y el propósito también es de aumentar la comunión con Dios, ¿cierto? Poniendo a control mi carne, ¿ya? Privilegiando, ¿cierto?, mi espíritu sobre el control de la carne. Por eso el evitar, ¿cierto?, el comer alimentos, porque de esa manera yo puedo ejercer un control sobre mi carne. ¿Ya? Pero el propósito es de estrechar la comunión con Dios y fortalecer nuestras oraciones, ¿cierto?, especialmente la de intercesión. ¿Ya? El Señor hablaba, ¿cierto?, de que eso también nos reviste de poder, el ayunar y el orar, ¿cierto?, sobre ciertos demonios. ¿Ya? Los fariseos lo hacían normalmente, pero como ya les decía, ellos hacían un tremendo show, ¿cierto?, para mostrar que estaban ayunando, y eso al Señor no le gusta. Entonces, si se fijan, el Señor pone el foco en tres cosas importantes que los fariseos hacían y que lo hacían mal, ¿cierto?, que era el orar, el dar limosna y el ayunar. En ese sentido, el Señor nos pide que esas observancias, ¿cierto?, no se hagan por aparentar ni por ver, sino que sean hechas desde el corazón. Y después viene, ¿cierto?, el desprendimiento de los bienes.
La lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y se nos está pasando la hora. Así que alguien me está hablando. Vamos a hacer una breve pasada por la diapo que no se le ha mostrado hoy día. Para resumir, porque vamos a hacer una pequeña evaluación online, pero se las voy a enviar. Y quiero probar un formulario que ustedes van contestando rápidamente, no se asusten, Ana Claudia. Ya va a estar fácil. No me digan, ustedes no me pueden reclamar, no pueden quejarse, porque han estado muy fáciles las pruebas. Nosotros ya vimos la ley mosaica, ¿cierto? La autoridad, las observancias religiosas y el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Habla acerca de las debilidades humanas, ¿cierto? La avaricia y la ansiedad con respecto a los bienes terrenales. La avaricia acerca de las personas que ya tienen, ¿cierto? Y la ansiedad aquel que no tiene. Ambas cosas son malas. Y también algo mencionábamos algunos días atrás, ¿cierto? Normalmente las personas tendemos todos a acumular, ¿ya? A codiciar más, a querer tener más, ¿cierto? Y eso no está bien porque nos lleva finalmente a cuando ya tenemos mucho y queremos más, a olvidarnos de Dios, de la comunión con el Señor. Y el otro extremo, ¿cierto?, es aquel que no tiene y que tiene tanto miedo, ¿cierto?, que llega a tener ansiedad, ¿ya? Y eso es falta también de confianza en el Señor, ¿ya? Y el Señor en el Sermón del Monte, ¿cierto?, nos habla, ¿cierto?, de que así como se gana, así también se pierde. En la actualidad no podemos tener seguridad de nuestros bienes materiales, porque eso es insensato. Los terremotos, la estafa de multitiendas, el cobro de impuestos, en fin, un montón de cosas. Y lo mismo que está sucediendo ahora, ¿cierto? Hoy en día se aproxima una gran recesión, por lo tanto van a haber muchas empresas que van a quebrar. A lo mejor más de alguno de nosotros va a quedar sin trabajo, yo no lo sé. Esperemos que no sea así, que el Señor no lo permita, ¿cierto? Pero si llega a suceder, digamos, eso también nos indica algo, de que no hay nada seguro, ¿cierto?, que yo pueda tener y que me pueda guardar o que me dé seguridad, aparte del Señor. Hay muchas personas que han depositado toda su fe, su confianza en sus cosas materiales, pero eso se puede perder. Eso se puede perder de un día para otro, ¿ya? Y nadie tenía previsto lo que iba a suceder ahora, ¿ya? Y vemos cómo los mercados están cayendo en todo el mundo. Entonces, así como se gana, también se puede perder. Y ¿cuáles son las consecuencias de esto, cierto? Dice, cuando caemos en estas dos debilidades, es decir, la avaricia, la ansiedad, nuestra mente y nuestro corazón se aparta de Dios y del reino y absorbe nuestros pensamientos. Y dentro del Sermón del Monte, el Señor nos dice que no debemos afanarnos, ¿cierto? En el capítulo 6, del versículo 31 en adelante, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Esto también es importante, hermanos, porque también se ha hecho mal uso de este versículo, sobre todo en algunas doctrinas erróneas, que llaman a las personas diciéndole que serán añadidas muchas bendiciones, ¿ya?, económicas, materiales, un montón de cosas. Pero el Señor es claro, aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas?
las que están en el versículo 31. Cosas para comer, cosas para beber y cosas para vestir. O sea, está hablando de necesidades que son las básicas para vivir. ¿Ya? No camionetas, no edificios, no terrenos. Ya, como seguramente más de alguien habrá llamado a la gente al evangelio con este tipo de cosas, ya, con bendiciones económicas y entre comillas. Eso es importante tenerlo en consideración. Ninguno puede servir a dos señores, dice, ¿cierto? El apego a las cosas terrenales esclavizan al hombre y lo alejan de Dios, que es quien nos da finalmente el sustento. Y después vamos al capítulo 7, ¿cierto? Para resumir, el versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la llamada regla de oro, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿cierto? Habla con el juzgar a los demás, no juzgar, ¿cierto? En el pedir. ¿Ya? En definitiva, todo se resume con esta regla de oro, pero ojo que no es la regla de oro que normalmente el mundo menciona. Normalmente se menciona como regla de oro y dice: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Este no habla en el sentido negativo, habla en el sentido positivo. ¿Se fijan? No dice no hagas, sino que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Habla de hacer. No sé si se entiende la diferencia. El mundo habla de no hacer. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. El Señor dice: sino que lo que quieras que hagan contigo, eso hagan ustedes con los demás. ¿Ya? Eso es el capítulo 7, ¿cierto? Y le da un nuevo sentido, ¿cierto? Estos dichos eran ya pasados, sin embargo, Jesús adhiere un nuevo sentido, que es que el amor es lo que nos debe guiar en nuestra relación con el prójimo. El perfecto amor solo tenemos con la ayuda de Dios. ¿Ya? Y finalmente, instrucciones referentes a la entrada al reino. ¿Ya? Habla sobre los súbditos del reino, el camino correcto y el camino incorrecto. En cuanto a los súbditos del reino, dice: Jesús destruye las creencias que el pueblo tenía con respecto al reino de Dios. Ahora les enseña que deben de tomar una decisión. ¿En qué momento? En el versículo 13 del capítulo 7, habla acerca de una puerta estrecha. ¿Ya? Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una decisión aquí de elegir entre dos puertas, ¿ya? Y nosotros ya hemos tomado una decisión. Ahora, no es fácil, por eso que se le llama tanto la puerta estrecha como el camino angosto, ¿ya? Eso indica, ¿cierto?, que no es un camino ni fácil entrar, ni el fácil caminar, ¿ya? Lo otro es fácil, ¿ya? Pero con la ayuda del Señor lo podríamos hacer. Y habla acerca de los súbditos del reino, ¿ya?, que serán conocidos por sus frutos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Ya? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Una persona se reconoce por sus frutos, sobre todo por los frutos del espíritu. Esa es una persona espiritual. ¿Ya? Una persona espiritual se reconoce, y ya conocemos cuáles son los frutos del espíritu, ¿cierto? Son 9. ¿Ya? Amor, paz, benignidad, templanza, ¿cierto? Todas ellas son 9.
Y esa es la persona espiritual, no aquella persona que dice ser espiritual, ¿ya? O la que aparenta ser espiritual, sino que aquella persona que logra demostrar, ¿cierto?, su espiritualidad con frutos. Y después viene una sentencia que es tremenda, y que está en el versículo 21, y que será el momento en el que el Señor va a juzgar. Y aquí yo me imagino, en este momento me lo imagino sobre todo con estos famosos apóstoles, sobre todo, o personas que intentan lucrar con el Evangelio, o que juegan con el Evangelio. En estos tiempos hemos estado escuchando muy fuerte, por ejemplo, de un pastor, ¿cierto?, que está en las noticias, apellido Cid, que más que nada hacen una mala fama, digamos, al Evangelio. Y mire lo que dice, no todo el mundo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso nos da además la idea, amados hermanos, de que se pueden hacer milagros utilizando el nombre de Dios, pero no es Dios. ¿Se fija? Porque aquí en aquel momento esa gente dirá, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre nos echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se fija que el enemigo también puede hacer milagros utilizando falsamente el nombre del Señor sin que el Señor conozca a esas personas. Entonces, este será un momento complicado, en el momento en que tengamos que dar cuenta al Señor. Esperemos que sea el momento en que el Señor nos conozca y nos diga, ¿cierto?, que entramos a su gloria. Y finalmente, ¿cierto?, está los dos cimientos. Una enseñanza, ¿cierto?, acerca de dos hombres que construyen su casa, ¿cierto? Uno lo construye sobre la roca y el otro lo construye sobre la arena, ¿cierto? Y habla de la prudencia, ¿cierto?, de estos dos hombres, ¿ya? Y eso nos deja la enseñanza, obviamente, de que nosotros debemos construir nuestra vida, ¿cierto?, nuestro caminar en la palabra del Señor, ¿cierto?, en el Señor mismo, ¿cierto?, que Él es la roca, ¿ya? A través de la Biblia, ¿cierto?, la roca ha representado al Señor, ¿ya? Así que, y finalmente, el versículo 28, ¿cierto?, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿ya? Y eso es algo que el Señor logró demostrar con sus enseñanzas, con su autoridad, con su poder, ¿cierto?, con su conocimiento acabado, ¿cierto?, acerca de las Escrituras, ¿ya? Tuvimos que apurar un poco el tranco en la última parte del Sermón del Monte, porque ya se nos estaba pasando la hora, pero yo les insto a que, primero que lean el texto, ¿ya?, porque ahí está, no tan resumido como en la clase, ahí no es complejo, ¿cierto?, también es livianito el texto. Y después también, si quieren, pueden seguir oyendo, ¿cierto?, la enseñanza del pastor Miguel Núñez, que son buenísimas, ¿ya? Y como les decía, tengo preparada una evaluación. Se ríen, no, pero está facilísima, Manameri. Muy simple. La verdad es que la hice muy fácil porque quiero probar un formulario online para que no tengan que escribir y mandar fotos, sino que vayan seleccionando y después envían ese formulario. Creo yo que es fácil. Así que se las voy a enviar dentro de un ratito más porque voy a incluir unas 2 preguntas acerca de esta clase de hoy día y se las envío.
Ya, hermana Mary, tengo que evaluar. Es una orden. Tengo que hacerlo. Si no, ¿cómo voy a saber si usted me comprendió o no? Además, tienen puros 7 y yo no sé qué se quejan tanto. Ya, vamos a dar la oportunidad breve a todos los que están conectados, a mis hermanas Cárcamo, cualquiera de ellas, una de ellas, van a Belén. ¿Qué le pareció en general, digamos, todo este tema que tratamos en esta última clase tiene que ver con el divino maestro, o sea, las características del Señor para enseñar. Y dentro de eso vimos, ¿cierto?, qué es lo que enseñaba, los métodos y el Sermón del Monte. Dentro de todo esto, ¿qué le pareció más llamativo? El método con el que enseñaba él. Ya. En los audios del pastor Miguel, escuchaba que era el momento de empezar a enseñar, él se sentaba, y que es algo completamente diferente con lo que se hace ahora, que cuando se predica uno generalmente está parado. Y era una forma con la que él enseñaba, y me impresiona igual lo extenso o lo profundo que puede ser todo este mensaje del Sermón del Monte. Eso. Amén. Cierto que el Sermón del Monte a lo mejor lo habíamos escuchado, lo habíamos pasado nomás por alto quizás, o a lo mejor lo escuchamos en alguna predicación por ahí saltadito, pero nunca analizado en completo, y esto es todo un mensaje completo. Ya se dice que fue solamente un sermón del Señor, otros dicen que fue una suma de sermones, pero en definitiva son enseñanzas del Señor. ¿Ya? Hermano Luis, ahí elijan a un delegado de su hogar para que nos comente qué le pareció más relevante, más llamativo. Hasta lo de lo último. ¿Sí? Me pareció interesante la parte del divorcio. Esa parte a mí me interesó mucho porque en las iglesias no se ve. Sí. Y entonces es importante interiorizarse en la parte del matrimonio, ya que, por ejemplo, en nuestra iglesia hay muchos matrimonios jóvenes. Sí. Entonces, esto me interesó a mí de poder profundizarlo un poco más de lo que uno ya sabe, pero es bueno. Eso es como que en esta clase me llamó mucho la atención. Gracias, hermana Claudia. Usted tiene razón. Son temas que normalmente se evitan dentro de la iglesia. En la malla curricular del Instituto Bíblico hay un ramo que se llama Hogar Cristiano. Y en él se abarcan todos estos temas más en profundidad. Hoy día tuvimos que pasarlo casi corriendo, pero como les decía, ya tienen al menos una visión panorámica y que les va a permitir también adquirir un poquito más a ustedes, ¿ya? Pero tiene razón, estos temas normalmente se rehuyen dentro de la iglesia. Hay poca enseñanza, sobre todo a los jóvenes, como usted dice, acerca de consejería, acerca de pololeo, de noviazgo y sobre todo de matrimonio. Ya no, se casan nomás, ya, se bendicen los matrimonios y listo. ¿Ya? Pero también después vienen los problemas y las consecuencias. Hermana Solange Rosales, alguien en su casa que nos pueda comentar algo acerca. Ustedes no estuvieron en la clase pasada, ¿cierto? No los veo. Pero de hoy día, por último. Bueno, mi hermano, yo creo que tomo lo que me llamó más la atención es la empatía que debemos tener como hermanos, el dejar la ira de lado, ¿cierto? El llevar una buena comunión con los hermanos en la iglesia, el amor hacia también a nuestros enemigos, creo que es importante. Amén. Y lo difícil que es de poder, ¿cierto?, amar a alguien que a veces nos ha hecho algún agravio. Y lo otro también, lo que comentaba mi hermana recién, el tema del matrimonio, creo que toca poco en las iglesias y siempre dan rasgos generales,
Y creo que es importante, y como decía mi hermana, hay mucha juventud que aún no tiene muchos conceptos, o tenemos conceptos erróneos de eso. Sí. Y es importante informarnos de cada enseñanza que el Señor nos da. Eso Amén. sería. Gracias, muchas gracias, hermano. Como a modo de ejemplo, que a lo mejor se puede tomar en alguna oportunidad, la iglesia de Nontolá, por ejemplo, todos los años hace un encuentro matrimonial de gala. Ya a mí me tocó, me invitaron un año a exponerles acerca del matrimonio, fue una linda experiencia. Yo nunca había ido en una iglesia, un encuentro matrimonial. Sí había ido a algunas cenas, pero no era lo mismo. Y los hermanos van de gala, o sea, no solamente formal, van de gala. Así que fue una linda experiencia porque muchos de ellos no salen de esa manera, pero sí lo hicieron en la iglesia y fue una bonita experiencia. La casa del hermano Carlos Silva, ¿algún representante que quiera mencionar en qué fue bendecido en estas dos clases acerca del Divino Maestro? ¿Me escucha? Sí, ahí la escuchamos. Bueno, yo estoy escuchando los audios que nos envió usted y en realidad lo que me llama más la atención, bueno, hasta el momento de la clase pasada fue que me marca mucho sus audios porque en realidad siento que la humildad no, o sea, siento como que no tengo nada de humildad. Es lo que ya he escuchado, que tengo que trabajar mucho esa parte y sobre todo la parte de los pacificadores, que en realidad me di cuenta que ahí tengo que trabajar harto en mí y me llama igual la atención el afán y la ansiedad que vivimos nosotros ahora en día. Sí. Que nos afanamos en cosas vanas, en lo material, y en realidad no enriquecemos nada en nuestro espíritu, no valoramos la familia, porque nos afanamos en cosas materiales que en realidad no nos llenan. Así es. Son pasajeras. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, las cosas que acaba de mencionar la hermana son las cosas radicales y fundamentales, la médula del Sermón del Monte, y que lo dijimos en un principio, que tiene que ver con que el Señor pone todos estos lineamientos y los pone muy altos para que no nos olvidemos quiénes somos y cuánto necesitamos del Señor. Eso es la médula del Sermón del Monte, el hacernos sentir que necesitamos de Dios en todo momento, ¿ya? Y acerca de ser pacificadores, tiene que ver con todo el contenido del Señor acerca de amar al prójimo, ¿cierto? A los enemigos, ¿ya? Y es toda una labor compleja, muy difícil de hacer, pero en eso está el depender de Dios y del Espíritu Santo y de su obra. Gracias, hermana Catherine, Dios le bendiga junto a su hogar. Hermano Rolando, ¿a quién? Me imagino que designó a la hermana Daniela. Porque ya estuvo en la clase pasada. Dios le bendiga, hermana Daniela. Amén. Bueno, de esta clase, lo que más me llamó la atención fue del Jesús y cuando Jesús nos enseña sobre la ira. Ya. O sea, es algo que nunca imaginé que, por ejemplo, el simple hecho de estar enojado con un hermano iba a llegar a tan extremo así, de que incluso Jesús lo comparara así con el hecho de matar a una persona. Entonces, igual nos enseña algo diferente, porque uno a veces pensaba que el simple hecho de estar enojado era algo así como normal, por decirlo así, que no llegaba a un extremo tan grande. Pero hoy día me di cuenta de que en realidad va mucho más allá de eso. Del simple hecho de estar enojado con un hermano o hablar de mala manera a un hermano, también complica o en cierta parte mi relación con Dios igual.
porque no lo hice de buena manera como Dios me manda o como Dios me enseña a mí cómo lo debo hacer. Entonces igual es una bonita enseñanza que deja, porque no es como llegar y tomarlo así a la ligera, porque igual es algo que debemos tener como conciencia a la hora de enojarnos con un hermano, no hablarle de mala manera o como decía, ofender a alguien, porque el ofender a alguien igual es hacerlo sentir mal. Como usted decía, tratar a un hermano como nos gustaría igual que nos trataran a nosotros, para así tener una buena comunión con Dios. Amén. Gracias, hermana Daniela. Dios le bendiga. Sí, súper importante. Recordemos que Moisés, por ejemplo, se le fue negada la entrada a Canaán por su enojo, por su ira. Dios no le permitió, digamos, llegar a la tierra prometida solamente por eso. Así que no es un tema menor, es un tema muy importante, porque además, a partir del enojo y de la ira, vienen otros pecados. Ese es como el caldo de cultivo para otros pecados. Gracias, hermana Daniela. Señor le bendiga, hermano Hugo. Bueno, para mí, lo que, o sea, en sí, todo el Sermón del Monte me quedó mucho dentro de mi corazón, y coincido con lo que han dicho mis hermanos, pero lo que sí yo vi cuando empecé a escuchar, o sea, noté cuando empecé a escuchar los audios y empezamos las clases y todo eso, la gran herramienta que yo veo que el Sermón del Monte es una gran herramienta para un discipulado o para lo que sería llevar, ¿no?, a alguien que se ha convertido a Dios, porque yo creo que esto hubiese sido una gran herramienta para mí cuando yo arranqué con todo esto, ¿no? Lo veo desde ese punto de mi vida, porque, como yo le decía, yo era ateo, y muchas cosas de las que yo en mi vida tenía eran pecado, y yo intentaba cambiar, me costó mucho, inclusive desde la manera de hablar, porque yo, ya mi manera de hablar eran malas palabras y cosas así, y cuando yo empecé en el Evangelio, todos como que me guiaban desde el sentido de que primero es el pecado y después conocer a Dios, por decirlo así. Y el Sermón del Monte está muy bien ilustrado, así en el sentido de la guía desde el principio al fin, de cómo uno puede ir manejando todo, porque yo creo que yo, inclusive cuando yo estaba en el camino del mundo, yo era metalero, heavy metal y cosas así, y yo decía, no, pero ¿por qué tengo que cambiar lo que yo escucho, la música que me gusta? Porque ahora conozco a Dios y todas esas cosas, y yo vi en el trayecto que Dios me lo cambió, yo no tuve que cambiarlo. Amén. Que Dios fue el que tocó mi vida e hizo que yo pudiese cambiar todo eso. Y yo me negaba a cambiar, porque yo era, o sea, en sí la música me gustaba mucho. Y yo, todo eso, desde las malas palabras hasta la música, fue Dios el que tocó mi vida y fue Él acomodando las cosas en mi vida. Y yo siempre viéndolo primero desde el pecado y después Dios, o sea, manejar primero el pecado que yo tenía y después Dios. Y acá te explica bien que primero es Dios, y Dios es el que te va a cambiar. Amén. Acá en el Sermón del Monte te lo explica bien. Sí. Y si yo lo hubiese conocido antes, creo que el Sermón del Monte hubiese sido una gran guía para mi vida, por lo menos cuando yo comencé con el Evangelio. Y hoy día lo veo. Y me gusta mucho, incluso es una gran ayuda para el día que a mí me toque discipular a alguien o intentar yo ayudar a alguien a cambiar en sí. Esto es una linda carta para hablarles, o sea, para decirle, conoce primero a Dios y Dios es el que te va a cambiar. No intentes hacerle, o sea, no te compliques tanto, porque yo me compliqué muchísimo cuando empecé a cambiar.
y me costó mucho. Yo, en todo sentido, me costó mucho. Y yo creo que si yo hubiese tenido el Sermón del Monte en el principio, o alguien me lo hubiese recomendado, hubiese sido más fácil. Amén. Punto de vista. Amén. Gracias, hermano Hugo. En esto hay que hacer una salvedad, digamos, escuchando al hermano Hugo. Si bien es cierto, hay mucha enseñanza en el Sermón del Monte, pero hay enseñanza que es profunda y que a lo mejor no sería tan recomendable para hermanos nuevos. ¿Ya? De hecho, para nosotros resulta un poco difícil y complejo de practicar. Ahora, claro, tal como usted dice, usted logró extraer lo importante de esto, ¿cierto? De que Dios es finalmente quien hace los cambios en las personas. Entonces, en ese sentido, bien hermano Hugo, pero quizás una guía de discipulado pueda ser mejor para ayudarle a alguien nuevo, porque pueden haber cosas aquí que no lo va a lograr comprender. ¿Ya? Dios le bendiga, hermano Hugo. Hermana Mary, ¿cómo está? Se le fue la señal a hermana Mary. Ya. Vamos a pasar entonces a la hermana Nicole. Después tomamos con la hermana Mary, porque se cortó la señal. Hermana Nicole, ¿alguien en su casa que quiera mencionar? ¿Qué le llamó la atención? ¿Le llamó la atención? Sí. Estamos con la hermana Nicole. ¿De ahí va usted, hermana Mary? No sé, mi mamá. Ya. ¿Que me llamó la atención a mí? Sí, de esta clase o de la clase anterior. De esta clase. Ya. Esa parte de la puerta estrecha. No llores. Porque para mí es difícil, pero un poco imposible si tenemos la ayuda del Señor. Amén. Porque dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición, dice. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Entonces, para mí, esa palabra es difícil para nosotros como cristianos, pero con la ayuda del Señor yo creo que podemos lograrlo. Amén. Si nos disponemos a obedecer sus preceptos y a orar y a ayunar, yo creo que es fácil con la ayuda de Él. Eso sería mi hermano. Gracias, hermana Judith. Dios le bendiga. Hoy día tuvimos que pasar rapidito esa parte, pero usted también le dio ahí justo en el centro al tema de la puerta estrecha, ¿cierto? Y del caminar del cristiano. Gracias, hermana Judith. Dios le bendiga. Y hermana Mary, ahora la escuchamos. ¿Aló? ¿Me Ahora sí, escuchas? ahora sí. Bueno, bendiciones para todos mis hermanos, de poderles ver también, que hacía ratito que no nos veíamos, que los echo mucho de menos también, pero lo que me gustó de la clase hoy día es complejo, hermano, y sí provoca, bueno, hablo personalmente para mí, como tristeza, porque cuesta como cristiano todo lo que exige Dios para seguirle. Perdonar, el no tener ira, el no cometer adulterios que se cometen de diferentes formas, no solamente con el cuerpo. Son muchas cosas que si tú lo miras, muy alto lo que pide para entrar por la puerta estrecha. Y a veces cuesta mucho. Mucho. Es difícil. Hay mucha lucha, mucha guerra en cuanto a todo lo que pide. Pero sí concuerdo con mi hermana que con la ayuda del Señor se puede. No sé hasta dónde, pero se puede. De eso se trata el sermón, ¿cierto? Por eso que comienza con pobres de espíritu, ¿cierto?
lo que usted acaba de escribir, ¿cierto? Es la condición del pobre de espíritu, triste porque no puede solo, porque es difícil de alcanzar, miserable por mi condición, pero necesito y reconozco que sin Dios no podría hacerlo. Amén. Gracias, hermana Mary. Hermana Jocelyn, ¿algo alcanzó a escuchar de la clase? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Amén, hermano. Es que lo que pasa es que no tengo plan y me convidan a internet y está medio malo. Se pone lento y me costó mucho entrar y después se me pausó, entonces no alcancé a escuchar mucho. Pero sí vi lo que estaban, de lo que sigue la clase, po, y lo que me llamó la atención a mí, y es algo, voy a redactarlo poquito, eso como que me entristece un poco porque dicen no juzgar a los demás. Es difícil también. Y el tema de amar a los enemigos. Nosotros pretendemos a veces no tener enemigos, pero es difícil porque en lo general mi vida, todos tenemos un pasado del cual partimos, algunos nacieron en la iglesia, otros no. Y yo era de esas personas que eran amigos de los amigos, entonces tenía muchas amigas. Y para mí es un tema porque antes de ayer conversaba con unos hermanos que también van a la iglesia, a otra congregación, y yo decía que me había decidido, como soy cristiana ahora en estos momentos, apartarme de las cosas malas. Entonces, de repente uno piensa que toma decisiones buenas, pero no lo son porque ellos me estaban enseñando de que justamente lo que dice aquí, el amor hacia los enemigos, no porque hagan cosas malas, uno se tiene que alejar de ellos y juzgarlo. Todo lo contrario, me decía mi hermano, que yo tenía que demostrarle amor porque se demuestran con actos. O sea, no como decirle, si pongo la mano en la mejilla derecha, vuelve a poner la otra, o sea, enseñarles el amor a ellos, que lo que están haciendo es malo, pero nosotros debemos enseñar eso, pues, como cristianos. Y me tocó mucho porque de verdad que yo soy muy sensible, hermano, muy, muy sensible, y esas cosas me afectan mucho, porque soy de piel, me encariño muy rápido con las personas, entonces de repente uno tiende a juzgar a las personas porque hacen cosas que no se deben, pero Dios, para eso está Dios, pues Dios juzga, no nosotros. Y eso me llama mucho la atención porque, como dice la palabra, debemos querernos, debemos amar a nuestros enemigos, pues, y enseñarles el amor con hechos, pues, con actos, no con decir, no, yo no tengo rencor en mi corazón, que les vaya bien, pero así no es, pues. Gracias, hermana Jocelyn. Que le bendiga por su... Bendición, hermano. Por su testimonio también. Es importante lo que dice la hermana Jocelyn. Es muy relevante. El Señor no se alejó, digamos, de hecho Él se acercó a los pecadores. Ya lo vimos, ¿cierto? En algún momento cuando elige a Mateo como uno de sus discípulos, se fue a comer. ¿Y cuál fue la crítica que le hicieron? Es que se sentaba a comer con los pecadores. ¿Y qué dijo el Señor? Que Él vino al mundo no a los que estaban sanos, a los que estaban enfermos. ¿Ya? Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, Señor. Obviamente yo no puedo mezclarme en el sentido de hacer lo mismo que hacen los demás. En ese sentido, recordemos que dentro del mismo Sermón del Monte el Señor nos llama a ser sal y ser luz. O sea, debemos ser distintos al mundo. Eso no significa que yo me tenga que apartar o alejar totalmente de mi amistad. Todo lo contrario, yo debería estar ahí en el momento de que me necesiten o ser palabras de apoyo. En estos momentos es donde más nos van a buscar. Es que eso era lo que me decía un hermano de espiritual, me decía de que yo debo ser luz para ellos, o sea, no alejarme de ellos, ni porque yo muchas veces he escuchado cuando me dicen, o sea, no, yo he escuchado de repente, hermano, no para interpretarlo mal, sino que me han dicho, no, uno debe de alejarse un poco de esas personas porque tú igual te ensucias. Pero él me enseñaba, me decía que no, porque
yo debería ser luz para ellos, pues, y ver que hay un camino que es bonito, que a pesar de que es difícil, pero que vamos a ser recompensados por el Señor, pues, o sea, hacemos las cosas bien. Amén. Y debemos, para que ellos vayan hacia nosotros, para nosotros poder, no somos capos ni nada, pero darles luz, una esperanza de que hay un Dios, un Dios vivo que nos ayuda y que nos restaura. Amén. Gracias, hermana. Bueno, toda esta enseñanza, ¿cierto? Nos van a dar seguridad en lo que vamos a hablar, una base, un fundamento para hablar, ¿cierto?, acerca de lo que el Señor quiere. Me alegra de escuchar ciertas palabras en todos ustedes, ¿cierto?, de tristeza, de pena, la mayoría dijo difícil, casi imposible. Eso es el Sermón del Monte. Eso significa que le han tomado el peso, ¿cierto? El Sermón del Monte es una enseñanza hermosa, es preciosa, hermano. Y yo cuando descubrí o fui leyendo acerca de, por ejemplo, la bienaventuranza, es un mundo, es para tener horas y horas de clase. Entonces, y aquí hemos dado una vista panorámica y les vuelvo a insistir, cuando puedan leer acerca del Sermón del Monte, háganlo, busquen información, obviamente bien referenciada, no cualquier cosa de internet está correcto. A modo de comentario, para que ustedes lo sepan, internet está tapado de información equivocada, sobre todo de testigos de Jehová y de mormones, que pareciera ser información cristiana, pero no lo es. Así que tengan mucho cuidado con la información que buscan por internet. Yo cada vez que les dé alguna información de algún pastor o de alguien, es porque yo he visto su estudio o su referencia, ¿cierto? O su testimonio. Pero ojo con toda la información que traten o que vean en internet, no siempre es la correcta. Así que estamos concluyendo la materia de Evangelios Sinópticos 1 y los quiero felicitar. Primero los quiero felicitar por la pasión que le han puesto a esto. He visto que con muchas ganas están muy animados, ¿cierto? Que no decaigan esas ganas, a mantener esas ganas de estudiar, y lo más bonito es que pese a esta dificultad, igual se las arreglaron para seguir teniendo clases. Así que los quiero felicitar a cada uno de ustedes. Siempre va a estar mi preocupación por los hermanos que no están. Ya dentro está el hermano Jaime, ¿ya? No sé qué más. Bueno, el hermano Christopher finalmente no va a seguir, para que sepan. Ya falta la hermana Lidia, para que también estemos orando por ella ahora en la oración final. El Señor les bendiga muchísimo, y el sábado vamos a comenzar con Evangelios Sinópticos 2. Ya me conseguí el permiso en mi trabajo, así que deberíamos partir a las 20 horas. ¿Ya? Y en un ratito más, como yo les decía, les voy a enviar una pequeña evaluación. No se van a demorar ni 10 minutos. No, si no me diga que no, hermano Orlando. Sí. Aquí lo bueno, a diferencia de la clase, es que aquí los veo aquí en una pantallita a todos juntos. Allá no los veía a todos juntos, aquí los veo. Cada gesto que ustedes hacen lo estoy viendo, así que vamos a orar al Señor y vamos a agradecer por esta hermosa enseñanza, ¿cierto? El Sermón del Monte, el Maestro Divino, Jesucristo el Señor, ¿cierto? No es la enseñanza de cualquier persona, de cualquier maestro, de cualquier crítico, de cualquier teólogo, ¿cierto? Esta es la enseñanza del Divino Maestro, el Señor Jesucristo. Así que le vamos a agradecer al Señor por esta enseñanza, ¿cierto? Que han llegado a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿cierto? Para que podamos seguir siendo pobres de espíritu. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Y hermano Hugo, usted va a orar al Señor y nos va a despedir, ¿cierto? De esta clase, de esta materia tan hermosa. Y incluye también a los hermanos que no están, a lo mejor no saben los nombres, pero menciónelos por lo menos de forma general. Señor les bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, Padre amado celestial, en el poderoso y santo nombre de Jesús, Padre de la gloria, te damos gracias, Padre, porque tú nos das esta oportunidad, amado Dios, de hoy poder
haber tenido una clase, Padre Celestial, esta hermosa clase, Padre de la Gloria. Estas hermosas palabras, Padre Celestial, del Sermón del Monte. Amén. Que mucho nos abre en nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Celestial. Te damos gracias por todo esto que tú nos enseñas día a día. Te pido, Padre Celestial, que guardes en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestros corazones, cada una de estas palabras, Padre Celestial. Sabias son estas palabras, Padre de la Gloria. Te pedimos, Padre Celestial, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Protégelos, Padre de la Gloria. Protégelos de camino a su trabajo, de camino a casa, Padre Celestial. Te pedimos por lo que hoy no pudieron escuchar tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú con cada uno de ellos, que pronto puedan ellos tener más de ti, Padre Celestial. En el poderoso y santo nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros, Padre de la Gloria. Y te pedimos que, Padre Celestial, poder llegar a la siguiente clase, poder tener la clase sin problemas, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, bendícelos, protégelos, Padre de la Gloria, en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga grandemente a todos. Ya, que tengan una linda semana. Dios los proteja, los guarde donde quiera que vayan. Bendiciones. Amén, hermano. Amén. Bendiciones. A cuidarse. Bendiciones para todos, que estén bien. Chao, chao. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones.